Bien, ya hemos avanzado con las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Entiendo que también hay un componente de procedimiento administrativo sancionador. Son dentro de la esfera administrativa las dos grandes ramas de la facultad sancionadora que tiene el Estado, ¿no? Principalmente faltaría solamente la de responsabilidad funcional a cargo de la Contraloría. Ya tendríamos los tres componentes que involucran en este caso a la administración pública con la facultad sancionadora, ¿no? Sería la disciplinaria, la sancionadora general y la de responsabilidad a cargo de la Contraloría. Bien, ahora vamos a ver, continuando con el tema que veíamos la clase pasada sobre las fuentes del PAT. Vamos a ver ahora ya una parte un poco más avanzada que es justamente la etapa sancionadora y en donde se genera ya el núcleo o el core del procedimiento, ¿no? Ya hemos hecho una primera aproximación a través de la imputación de cargos en donde ha habido una calificación, se ha establecido un hecho como un presunto incumplimiento, se lo ha calificado, se ha atribuido en este caso una presunta responsabilidad y se ha generado un procedimiento instructivo, ¿no? Una instrucción que ha culminado. Bueno, esta es la agenda del día de hoy, haciendo un pequeño paréntesis, lo que vamos a ver. Y lo que les comentaba es justamente esta parte de aquí, ¿no? Y ahora nos encontramos en la fase sancionadora, ¿no? Previo a esto, quería recordar ese tema para regresar al final con estos temas, ¿no? En mi caso, yo tengo ya unos años de experiencia en todo lo que es procedimientos sancionadores y el enfoque actual del procedimiento sancionador es justamente el reducir la incidencia de imposición de sanciones porque ciertamente la cantidad de sanciones que se han impuesto a lo largo de los años no ha reducido la comisión de infracciones, ¿no? Entonces alguien podría decir, oye, pero si es que estás imponiendo sanciones, se entiende que los administrados debieran comportarse en correspondencia con esas sanciones y obviamente cuidar que estas no se vuelvan a generar y mejorar el escenario. Pues bueno, ciertamente eso ya para todos queda claro de que tanto en el campo penal como en el campo sancionador no se reduce por la imposición de sanciones, ¿no? Ese es un tema ya clarísimo y es justamente lo que genera un segundo enfoque que es ya no podemos ser reactivos, sino que tenemos que ir a buscar, en este caso, el poder evitar. Y la gestión del riesgo para evitar las infracciones justamente se da no solamente en la ley de procedimiento administrativo, sino también en en las demás regulaciones específicas en donde lo que se busca es que con las limitaciones que tiene el Estado de poder hacer investigaciones, de poder encontrar los hechos infractores en la diversidad y multiplicidad de escenarios que se desenvuelven en la regulación, es obviamente un trabajo bastante complicado el poder identificar todas las infracciones. Y es por eso que lo que se busca es que sean los propios administrados, como sucede, por ejemplo, en el campo tributario, que se autodeterminen, puedan en este caso corregir su conducta antes, obviamente, de la imputación de cargos, y sea este un incentivo adicional, en este caso, que sea considerado como un elemento importante en momento de tomar la decisión de imponer una sanción. Por consiguiente, ya un poco redondeando la idea, si bien efectivamente el PAT busca tutelar el deber funcional y el adecuado funcionamiento de la administración pública, y obviamente no solamente se trata de verificar si el servidor al momento de incurrir en esa infracción incumplió una norma, sino analizar en qué tanto o en qué medida se afectó la administración pública, los servicios, las garantías, obviamente, y también la tutela de los bienes del Estado y también de los servicios que brinda el Estado, pero ello no deja de lado que obviamente este procedimiento no necesariamente debe ser considerado como uno de retaliación. Es decir, efectivamente, hay que tutelar el adecuado funcionamiento de la administración pública, verificar en ese caso qué tanto o qué afectación se ha generado a los servicios del Estado y asimismo también qué incumplimientos se han producido por parte de la administración pública, pero en un enfoque ya, digamos, más integrador y transversal,
el procedimiento administrativo disciplinario no necesariamente debe tener un enfoque de retaliación o de sanción que busque afectar o de repente generar una lesión en la esfera de quien ha cometido la infracción, porque, como vuelvo a reiterar, lo que se busque lo que se busque es que sean los propios administradores los que puedan corregir su conducta, la subsanen, para que posteriormente, si es que la administración pública verifica el comportamiento y detecta una infracción, esta ya hubiera sido corregida por la propia voluntad del administrador, y no sea la administración pública la que en ese ejercicio de ir buscando las infracciones tenga que, obviamente, desplegar esfuerzos para verificar si es que se han subsanado las infracciones, ¿no? Como les comentaba, ya ustedes están en la fase sancionadora y es justamente lo que vamos a conversar ahora. En una visión de gestión por procesos, lo que ustedes pueden ver aquí es ya la etapa casi final, ¿no? En la etapa sancionadora lo que vamos a ver ahora es qué se hace en este punto, ¿no? Y vámonos, vamos a empezar con justamente el informe de instrucción que obviamente cierra la etapa, bueno, en parte cierra la etapa instructiva y abre la etapa sancionadora, ¿no? O la fase sancionadora como lo establece la regulación, ¿no? En ese caso, entendemos de que en el cierre de la fase de instrucción, que es la etapa de recolección de medios probatorios, corresponde en este caso ahora ya a la autoridad que va a sancionar. Entendemos que obviamente hay una diferenciación, poder establecer si es que existe después del procedimiento una determinación o si existen elementos para determinar una presunta responsabilidad administrativa de carácter, en este caso, bueno, dependiendo si estamos ante la Contraloría, de carácter funcional o de carácter disciplinario, ¿no? Eso obviamente se encuentra respaldado o resguardado por las garantías que establece el principio de legalidad, no solamente aquella autoridad que ha sido investida por la ley para imponer sanciones es la que puede aplicarlo, ¿no? Ahora, hay una posibilidad también que es bueno recordar, ya en la etapa de poder aportar y cerrar la etapa instructiva, el administrado, en este caso la persona que está siendo instruida, puede en este punto solicitar el pedido de informe oral, puede solicitar el uso de la palabra para que obviamente el órgano que va a imponer la sanción pueda evaluar el poder otorgarle esa última posibilidad de poder dirigirse al colegiado, o en todo caso al órgano resolutor, para que obviamente pueda señalar sus alegatos finales, ¿no? Se entiende que obviamente el informe de instrucción se corre traslado, se recibe en este caso un alegato final y también un pedido de informe oral, ¿no? Y en este punto cabe resaltar ya con la experiencia, en el caso, por ejemplo, de los PAS, es que en muchos casos los informes orales también sirven para aclarar las dudas en relación a lo que se encuentra en carpeta, ¿no? Ya es el colegiado quien, revisando los actuados, va de repente formulando algunas observaciones sobre la base del informe que se está desenvolviendo, se está desarrollando por el administrado y también obviamente su abogado, y puede, de ser el caso, evidenciar que existe de repente la necesidad de actuación probatoria adicional o en todo caso resguardar algunos elementos que necesitan ser fortalecidos, para lo cual podrá requerir al instructor que obviamente actúe algunos medios probatorios adicionales para obviamente asegurar lo que ustedes tienen ahí, ¿no? El principio de verdad material, que es obviamente lo que tiene que acreditarse, tomando en cuenta de que estamos ante una determinación de responsabilidad, tiene que quedar acreditada la acción que genere el incumplimiento en la prestación o en la obligación que desencadena obviamente una infracción. Eso es fundamental. Y en ese punto estamos hablando ya de una configuración de hechos que tienen obviamente tienen que ser integrales para que no exista una posibilidad o de repente no quede un punto que pueda debilitar esa, como lo señala el tribunal, esa consistencia fáctica que determine la configuración de un escenario, digamos, sobre el cual se pueda tomar una decisión jurídica, ¿no? La etapa previa, la etapa de los hechos, una vez cerrada, permite configurar o subsumir la norma sobre la base de lo que se ha verificado fácticamente. Y obviamente salvaguardar el objeto del acto administrativo. Ustedes recuerdan que el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que
el objeto del acto administrativo es aquello sobre lo cual recae, ¿no? Y esto implica de que se tengan en cuenta todos los elementos de hecho y de derecho que obviamente se encuentran en desenvolvimiento en el procedimiento. Entonces, si estamos de repente ante un informe oral y estamos escuchando a la persona que está siendo instruida, al funcionario, que está señalando de que falta de repente algún medio probatorio, que debiera actuarse algún medio probatorio, esto, si es evaluado y en efecto genera un debilitamiento de la posición que se tiene en el procedimiento, debiera complementarse o debiera respaldarse. Lo peor sería en ese caso de que por no haber actuado ese medio probatorio, el procedimiento obviamente pueda más adelante ser declarado nulo, ¿no? O de repente afecte la decisión. Entonces, obviamente esto tampoco podría implicar un exceso en el plazo, porque ya sabemos que esto podría acarrear otro tipo de escenarios que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, un poco para dejarlo claro, ¿cómo se tramita el informe oral? Bueno, en este caso ya sabemos que el órgano instructor emite el informe final de instrucción, y este se corre traslado tanto al servidor o al ex servidor civil dentro del plazo de 2 días, ¿no? Obviamente en ese plazo, bueno, vamos a poner el nombre del servidor, puede solicitar un informe oral ante el órgano sancionador, ante el órgano que va a resolver. Este obviamente tiene que ser presentado luego de haber sido notificado y dentro de los 3 días para que sobre esa base el órgano el órgano sancionador pueda otorgarle el uso de la palabra señalando el lugar, fecha y hora, para lo cual obviamente brindará las facilidades y una vez efectuado el informe oral, si es que obviamente hay mérito para un pronunciamiento sobre el fondo, tiene 10 días para poder emitir una resolución, los cuales pueden obviamente también ser ampliados, siempre sustentando el motivo por el cual existe esa ampliación, ¿no? Ahora, en los casos de los procedimientos de amonestación escrita, es importante recordar que la solicitud para el informe oral se presenta con el escrito de descargo, ¿no? El informe oral se realiza luego de la presentación de los descargos en un plazo de 3 días ante la autoridad sancionadora, luego de lo cual el jefe inmediato emite el informe dentro de los 10 días siguientes, prorrogables, como habíamos comentado, por 10 días más, y obviamente es el jefe inmediato quien remite el informe final al jefe de recursos humanos para que oficialice la sanción o lo que corresponda, ¿no? Y en ese caso, como bien sabemos, en el caso de los PAD, el que toma la decisión eleva un informe que este es recogido por quien lo va a oficializar, que es la Oficina de Recursos Humanos o el jefe de Recursos Humanos, y quien le da forma jurídica que podría ser en este caso a través de un acto administrativo, citando el informe o haciéndolo obviamente parte del acto administrativo, como establece la ley de procedimiento administrativo, ¿no? No tiene que generarse una copia y pega, sino que ya el informe que emite quien toma la decisión, que es en este caso el jefe superior, el jefe inmediato superior, obviamente es recogido por la Oficina de Recursos Humanos y es quien formaliza la decisión. ¿Okay? Ese es un tema que también en algún escenario puede generar alguna confusión con lo que es eficacia, efectividad y obviamente emisión del acto administrativo, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña, me pareció interesante poderlo comentar en clase, ¿no? ¿A quién se debe brindar el informe oral? ¿Es un acto de trámite? No, no. Es un acto, obviamente, que garantiza el derecho de defensa y también la posibilidad de ofrecer prueba, porque en este informe oral se puede también alegar o se puede requerir, se actúe en mayores medios probatorios, si es que obviamente es conveniente o si es que el órgano también resolutor lo ve por conveniente. Entonces, en este caso tenemos una experiencia que se las paso a comentar, ¿no? El informe oral solicitado por el impugnante se celebró el 10 de abril del 2018 a las 11:04, llevándose a cabo ante el analista de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la analista legal de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la entidad. Hasta ahí alguien podría decir, bueno, el que ha quien ha recibido el informe oral está vinculado al órgano instructor, ¿no? Es el analista de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, quien va, obviamente, que es parte del órgano resolutor, pero no es el que resuelve, y el analista de la Secretaría Técnica, ¿no? Pero, como bien sabemos, quien tiene que recibir el informe es el que toma la decisión, en este caso el jefe de recursos humanos. El no haberlo recibido o el no haber participado en la emisión, bueno, la sustentación del informe oral,
obviamente afecta la emisión del acto administrativo, ¿no? No se ha seguido el procedimiento regular, no se ha tomado en cuenta, obviamente, porque quien reescucha el informe oral, obviamente va formándose una opinión. Entonces, si eso no se ha generado, se ha afectado el procedimiento, se ha afectado el objeto del acto administrativo y el procedimiento regular que establece que quien tiene que recibir el informe es quien toma la decisión, ¿no? Y aquí la resolución 1428 del 2018 de Servir señala, no resulta fundamental y dentro del marco del debido procedimiento que el informe oral que solicite el servidor público se efectivice ante el órgano competente, como es el órgano sancionador, ya que de lo contrario basaría el contenido del derecho de defensa al no ser escuchado por quien determina la sanción, ¿no? Un punto también importante para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿quiénes son o a quién compete la emisión de la sanción de cara, obviamente, al servidor o al ex servidor, ¿no? En este caso, si estamos ante los tipos de sanción, tenemos la amonestación verbal, ya sabemos en este caso, de que esta se impone en el marco de la relación laboral por el jefe inmediato. Es evidente que en esa dirección que existe en la relación laboral, el superior, en la dirección y en la supervisión de los actos de los subordinados, puede detectar un incumplimiento y puede corregirlo a través de una amonestación verbal, ¿no? Es parte de su facultad. Entonces, en esos casos, como bien ustedes pueden apreciar en el cuadro, el jefe inmediato puede imponer una sanción, una amonestación verbal, y esta no se inscribe en el legajo, obviamente tampoco se oficializa, no hay segunda instancia porque es parte, obviamente, de la facultad que tiene el superior, ¿no? El jefe inmediato superior de quien comete la infracción. Ahora, el escenario distinto sería la amonestación escrita, en donde sí efectivamente tenemos a un instructor, que es el jefe inmediato, quien sanciona también es el jefe inmediato, y quien oficializa es el órgano de recursos humanos o la oficina de recursos humanos, y la segunda instancia es también la oficina de recursos humanos, ¿no? Ahora, en el caso de las suspensiones, que ya son obviamente sanciones mucho más graves, quien instruye es el jefe inmediato, quien sanciona es la oficina de recursos humanos, quien oficializa obviamente es también la oficina de recursos humanos, y en la segunda instancia se encuentra a cargo del tribunal del servicio civil, ¿no? Y la destitución o la inhabilitación y sanción de carácter accesorio, también en ese caso quien instruye es la Oficina de Recursos Humanos, quien sanciona, como bien sabemos, es el titular de la entidad, y quien oficializa es el titular de la entidad. Obviamente, la segunda instancia la ve el tribunal, ¿no? Ahora, un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad en primera instancia pueden modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una menos grave, ¿no? Obviamente siempre que exista mérito para ello, porque como bien sabemos, todos los actos de la administración pública están sujetos a control. Entonces también podríamos entender de que eso podría ser revisable más adelante, ¿no? Y observable si es que obviamente se ve alguna irregularidad. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Ya los hemos comentado: la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y la destitución, más la inhabilitación como sanción accesoria para el caso de los servidores públicos, y para los que ya no son servidores, ex servidores, la inhabilitación. Vamos a desarrollar un poco de estas. Para el caso de la sanción de amonestación verbal, como lo habíamos comentado, es impuesta por el jefe inmediato en forma personal y reservada por haber incurrido en una falta de carácter leve prevista en el reglamento interno de servidores civiles o en el reglamento interno de trabajo. Ese es un tema muy importante que veíamos en la clase pasada, ¿no? Si es que estas faltas de carácter leve no están contenidas en el RIS, obviamente estas no podrían subsumirse dentro de lo que establece la ley de servicio civil, ¿no? Tendrían que estar en estos instrumentos de gestión, como puede ser principalmente es el RIS, pero obviamente también podrían estar en otros instrumentos de gestión. En el caso de la amonestación escrita, solamente para que quede muy claro, sí se requiere que se lleve a cabo un procedimiento administrativo disciplinario previo, obviamente por la comisión de alguna falta de carácter leve prevista en el reglamento interno de servidores civiles o en el reglamento interno de trabajo, que antes era obviamente el reglamento interno. La autoridad que instruye sanciones de jefe inmediato
del presunto infractor, donde encontramos al jefe inmediato en los instrumentos de gestión, ¿no? Puede ser el ROF, el MOF, ¿no? Donde establece, o de repente algún instructivo o una directiva donde se establece, en el caso de tal dependencia, está a cargo de tal, y obviamente tiene a su cargo tal, tal, tal. Entonces, obviamente quien está a cargo de la dependencia es el jefe inmediato superior, quien emite su informe final determinando la imposición de una sanción que es oficializada por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, el jefe de Recursos Humanos. En el caso de la suspensión sin goce de remuneraciones, en ese caso presenta un rango, ¿no? Que puede generarse desde un día hasta 12 meses de suspensión sin goce de remuneraciones. Todos entendemos de que de acuerdo a los distintos precedentes o informes que he emitido de servir, sobre este punto la suspensión no involucra el pago de la remuneración, porque obviamente no hay una contraprestación en beneficio del Estado, ¿no? En este caso, la suspensión es impuesta por la comisión de hechos que, si bien revisan gravedad y ameritan suspender temporalmente la relación de prestación de servicios, no generan un rompimiento o una imposibilidad de poder continuar con la relación laboral. Ese es un tema muy importante también. Pero una pregunta que ya la voy lanzando es, ¿cómo graduamos en función a los hechos aquellos que merecen suspensiones, destituciones, si no establecemos un baremo o una tabla, ¿no? En donde podamos, a través de puntajes, establecer algunos puntos, una sanción que tenga más de repente 20, 30 puntos, obviamente podría generar una suspensión, y aquellas que tengan menos, obviamente solamente una de menor nivel. Siempre estos temas siempre van a estar sujetos a un criterio de carácter cualitativo, ¿no? Hasta el momento. En este caso, interviene como órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario el jefe inmediato, y como órgano sancionador y quien oficializa la sanción, la Oficina de Recursos Humanos, la que a sus veces es impuesta por la Comisión de Faltas Disciplinarias previstas en la Ley 30.057, la Ley 27.815 u otra norma con rango de ley. Y la destitución, bueno, es obviamente la más grave. Aquí ya no vamos a comentar lo que ya resulta obvio, más bien si el procedimiento en este caso interviene como órgano instructor la Oficina de Recursos Humanos o la que a sus veces, y como órgano sancionador en ese caso, también quien oficializa la sanción es el titular de la entidad, ¿no? Tanto en la instrucción como en la resolución, la oficina, el jefe de Recursos Humanos es quien emite el informe final, y quien formaliza, en este caso, oficializa, es el titular de la entidad. Además, esta sanción trae consigo una sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años, ¿no? Y finalmente, para el caso de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de hasta por 5 años como sanción principal es impuesta por la Comisión de Faltas Disciplinarias bajo la condición de ex servidor, siempre y cuando se encuentre todavía dentro del plazo para poder sancionar y no nos encontremos en un escenario ya de prescripción. Okay, igual que el caso anterior, interviene en el procedimiento administrativo disciplinario como órgano instructor la Oficina de Recursos Humanos, y como órgano sancionador, en ese caso la citada oficina, para, obviamente, quien oficializa la sanción es el titular de la entidad. Ahora, una pregunta que de repente ustedes se pueden estar formulando, ¿no? Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, ¿qué en este caso, cómo se determina la sanción, ¿no? Bueno, entendemos de que a través de los documentos de gestión interna, como puede ser el ROF, el MOF, se establecen las obligaciones a cargo de cada uno de los servidores públicos, y se establece qué acciones o qué comportamientos deben desplegarse en la prestación del servicio. Si eso, obviamente, no se cumple, y ya se ha llegado a determinar, para no detenernos en ese punto sobre el tema de responsabilidad, todos entendemos que es por culpa, en este caso negligencia, entiéndase negligencia leve, grave o muy grave, o en todo caso una acción dolosa, pero es obviamente una de carácter culposo o doloso, y en caso de que ya se encuentre determinada esta responsabilidad
administrativa, lo que cabría es ahora ver qué sanción se le va a imponer, ¿no? Aquí tenemos algunos elementos, ¿no? Verificar que no concurre alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad, que lo vamos a ver en la sesión que viene. Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista una adecuada proporción entre esta y la falta cometida, ¿no? Ese es un tema muy importante también, ¿no? Y a través de los criterios que ha establecido el Tribunal de Servir, obviamente ya se establece cuáles son esos criterios que tienen que tenerse presentes para el momento de graduar la sanción. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. No obstante, quería comentarles lo siguiente, ¿no? La subsanación voluntaria, por ejemplo, tanto en el procedimiento administrativo disciplinario como en el procedimiento de determinación de responsabilidad funcional, tiene un carácter de atenuación. Obviamente, esta tendría que ser voluntaria, obviamente, y tener que ser anterior a la notificación de imputación de cargos, inclusive tendría que ser antes de la apertura de repente del procedimiento administrativo. Tendría que ser obviamente cuando el administrado, cuando el servidor comete el hecho y en búsqueda de corregir su conducta o su acción, subsana, ¿no? Subsana la acción. Entonces, esto obviamente solamente para el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios y los de determinación de responsabilidad funcional tiene un carácter de atenuación es un atenuante de la responsabilidad, no es un eximente como para el caso de los procedimientos administrativos sancionadores vinculados a otros sectores, ¿no? Tanto el tema de competencia o regulación, la subsanación voluntaria, para el caso, por ejemplo, de los temas de competencia, es eximente de responsabilidad. Porque obviamente ya no, la intervención del Estado en ese punto ya obviamente es reducida, ¿no? Ya se corrigió la conducta, ya se superó, el administrador corrigió su comportamiento, entonces lo único que cabría es imponer la sanción, ¿no? Y esta, como ya les había comentado, si el Estado está en un enfoque de que los administrados corrijan, gestionen los riesgos, porque es evidente que en todo proceso hay riesgo de incumplimiento, ya el hecho de que se genere una sanción y se corrija es parte de ese proceso. Pero el esquema anterior es buscar infracciones para sancionarlas y obviamente el tema de subsanación ser considerado como un atenuante. Bueno, son dos posiciones que en este momento se mantienen, ¿no? Algunos que consideran que la subsanación solamente debe ser considerada como un atenuante y otros, como en mi caso, que debe ser considerada como un eximente de responsabilidad por los fundamentos que ya se les he manifestado, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son los criterios. Vamos a comentar algunos de ellos y después vamos a ver algunos casos, ¿ok? Por ejemplo, la grave afectación, de acuerdo al acuerdo plenario adoptado por el Tribunal de Servicio Civil en la resolución 1/2021, la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, ¿no? Aquel servidor, por ejemplo, de un hospital que sustrae medicinas de la farmacia y se le atribuye la falta prevista en el literal F del artículo 85 de la ley 30.057 referida a la disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio. En ese supuesto, el bien jurídico afectado serían los bienes de la entidad que a fin de cuentas forman parte de los recursos del Estado, ¿no? Y el interés general afectado sería la salud pública, pues los pacientes se podrían, o bueno, se perjudican efectivamente al dejar de recibir las medicinas sustraídas. Independientemente de este escenario, también vemos que podría ahí existir una posibilidad de responsabilidad penal y también, ¿por qué no de repente, si es que esto es de conocimiento de la Contraloría a través de una acción de control, también una determinación de responsabilidad funcional, ¿no? Dependiendo del escenario de intervención de la Contraloría, ¿no? El ocultar otro criterio para graduar la sanción, obviamente que tiene que evaluarse en momento de ya una vez determinada la responsabilidad y verificar que sí estamos ante una infracción, sí el administrado, en este caso el servidor, puede atribuírsele un incumplimiento, una de sus obligaciones y ahora lo que estamos determinando es qué sanción le vamos a poner. Otro criterio es ver si es que en esa situación, en ese escenario, el servidor o ex servidor ha ocultado la comisión de la falta o ha impedido su
descubrimiento, ¿no? A través de repente de la destrucción o de repente el entorpecimiento, ¿no? Tenemos que entender que obviamente el servidor o ex servidor no podría ofrecer la prueba que lo incrimine, ¿no? Porque esto obviamente podría afectar el derecho de defensa, ¿no? Pero ello también no debiera entenderse como, a la inversa, una posibilidad de que él pueda entorpecer el desarrollo de las investigaciones, ¿no? Que otro aspecto no debe confundirse este criterio con las alegaciones que pueda realizar el servidor o ex servidor en ejercicio de su derecho de defensa, ¿no? También un punto muy importante, ¿no? Una cosa es, bueno, hagan la investigación, obviamente yo no voy a, en el caso, por ejemplo, de una persona que esté siendo instruida por ello, no voy a colaborar porque obviamente se entiende de que hay un instructor que está investigando, yo me tengo que defender, ese es mi rol, pero también, obviamente, en este rol, los alegatos, los argumentos no podrían ser en ese caso considerados como una negativa o como una obstrucción, ¿no? Como bien lo sabemos, lo que le corresponde a quien se defiende es obviamente desplegar todos los instrumentos para establecer su falta de responsabilidad, ¿no? Aquí hay otro tema también bastante importante, ¿no? Para quienes de repente ejercen la dirección, ¿no? El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuando mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Da a entender de que obviamente quien está en la, digamos, posición de dirección o supervisión, tiene obviamente un mayor nivel de responsabilidad sobre los que obviamente se encuentran en niveles inferiores. Y esto principalmente porque entendemos de que un nivel más alto involucra una responsabilidad de verificar que los demás que están bajo su dirección cumplan con sus disposiciones. Bueno, alguien podría decir, pero no es tan, ese escenario no es tan cercano a la realidad. Ciertamente quien tiene una, un equipo a su cargo, bajo su dirección, adicionalmente también tiene su propia carga, ¿no? Esto muchas veces involucra de que cada quien pueda desplegar sus acciones, obviamente en función a los instructivos, a los procedimientos, a las normas internas, y el jefe obviamente tenga que esperar, o en ese caso el director o la persona, el superior, tenga que esperar que todos obviamente cumplan con su función, pero ciertamente eso no deja de lado que una de sus funciones principales en esa condición de director o de supervisor o de superior es supervisar el cumplimiento por parte de sus subordinados de las obligaciones que están a su cargo, ¿no? Poco para complementar, se requiere evaluar, por un lado, que el servidor cuente con especialidad en determinadas funciones o materias, ya sea por razón de su experiencia en la ejecución de estas o por sus conocimientos sobre estas, ¿no? Pero ello no basta, sino que por otro lado se requiere que el contexto, área o ámbito en el que se ha desarrollado la falta guarde relación con la especialidad que supuestamente ostenta el servidor. Y aquí hay un punto que por experiencia muchas veces se nota, ¿no? En esta situación de ir escalando, ir subiendo, muchas veces quien empieza como profesional junior, después senior y después pasa a una posición ya de dirección, muchas veces va arrastrando sus posiciones anteriores, de forma que cuando alguien está en una posición ya de dirección o de supervisión, todavía sigue asumiendo de que obviamente tiene que seguir haciendo lo anterior y lo nuevo es adicional, cuando es a la inversa, ¿no? Lo nuevo es lo principal y lo anterior, obviamente, ya es una carga menor. Pero lo que se requiere es que en esa función de dirección él asuma un liderazgo para, obviamente, verificar que todos cumplan con sus funciones. Entonces, bajo ese escenario, quien conocía, quien dirige, quien controla, obviamente tiene más responsabilidad si es que no verifica y por consiguiente genera infracciones, ¿no? Las circunstancias en las que se comete la infracción, igual, ¿no? Una circunstancia que se comete la falta no es un elemento constitutivo del supuesto de hecho, sino que es una periférica o circundante a esta, ¿no? ¿Qué estaban haciendo, no?
qué estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, aquellos casos en que se le atribuye la falta de negligencia en el desempeño de las funciones por no haber atendido oportunamente una solicitud de requerimiento, dando lugar al vencimiento del plazo, ¿no? La vez pasada teníamos una pregunta de ese tipo, ¿no? Se prescribieron, ¿no? O caducaron, sí, pero era la carga procesal que ya sobrepasaba la capacidad de respuesta y no obstante, obviamente los informes y los pedidos de apoyo, estos obviamente no se materializaron. Por consiguiente, esas circunstancias son las que se tienen que tener en cuenta para poder evaluar el hecho en concreto, ¿no? Forman parte del escenario en el cual se ha generado el hecho y esto es muy importante que se tenga en cuenta para poder determinar todo este escenario, ¿no? No es solamente un hecho específico, sino es todo el escenario en el cual se ha generado ese comportamiento que ha generado la infracción. Igual, la concurrencia de varias faltas, ¿no? Aquí tenemos un caso bastante, como ejemplo, bastante anecdótico, ¿no? El servidor que se encuentra disconforme porque se le ha negado un pedido de adelanto de vacaciones y en esa condición insulta al jefe de recursos humanos. Obviamente esta acción incurre en una falta, pero no contento con ello, este trabajador destruye la computadora y en un arranque de ira también obviamente destruye el escritorio del jefe. Entonces ya no sería solamente un hecho, serían dos hechos lo que obviamente tiene que ser analizado de manera conjunta, ¿no? ¿No? Eso obviamente al ser dos faltas amerita que se agrave la sanción, siempre y cuando ambos hechos y faltas sean imputables en el mismo procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? La participación de uno o más servidores en la comisión de las faltas, ¿no? Por ejemplo, los miembros de una comisión, de un concurso público, obviamente en un concierto, en una colusión, acuerdan incrementar indebidamente el puntaje de un postulante en la evaluación curricular, ¿no? Es por eso que le comentaba que este tema es bastante interesante porque no solamente se concentra en conocer un hecho, ¿no? Atribuible a una persona, sino que se ve todo el escenario, ¿no? Para evaluar efectivamente qué es lo que tendría que imponerse como sanción. Lo interesante de este procedimiento administrativo disciplinario. Igual, la reincidencia en la comisión de las faltas. Como bien recordamos, la clase pasada señalábamos que la Ley de Procedimiento Administrativo General tiene un carácter supletorio y en esta obviamente se establece en el numeral 3 del artículo 248 que para que una acción sea considerada como reincidente, la comisión de la misma infracción tendría que generarse un año después de que quedó firme la primera sanción, ¿no? Y obviamente tendríamos que tener un idem, ¿no? Una identidad de hechos, obviamente, que se vuelven a repetir después de un año para que podamos decir, oye, si efectivamente hay una reincidencia, ¿no? Perdón, aquí tengo una precisión, ¿no? La comisión de la misma infracción dentro del plazo de un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. Eso es, por favor, la corrección que quería hacer. La comisión de la misma infracción está cometiendo nuevamente el mismo hecho y este se presenta dentro del plazo de un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. En este caso existen, por tanto, dos condiciones para calificar, ¿no? La primera condición referida a la igualdad de la falta disciplinaria, ¿no? Son los mismos hechos, ya anteriormente fue sancionado por esto y lo ha vuelto a cometer. Ok, y esto se ha presentado dentro del año después de haber sido, de que quedó firme la resolución de primera instancia, de la primera infracción. Sí, ok, entonces sí cabría en ese caso generar una, o atribuible una reincidencia, lo que obviamente va a agravar el escenario de sanción, ¿no? Y este otro tema que es la continuidad en la comisión de la falta, ¿no? Eso no debe entenderse como el principio de continuidad de los hechos, ¿no? Ustedes saben que en las infracciones tenemos tres tipos de infracciones, ¿no? Instantánea, continuada y permanente, ¿no? La continuidad en la comisión de la infracción no se refiere obviamente a el tiempo, el tipo de hecho para establecer el cómputo de la prescripción. Este es otro escenario, ¿no? El que tenemos aquí es entender el comportamiento, ¿no? Una cosa es cometer una infracción
de consumación instantánea y que obviamente el servidor no lo vuelva a cometer, y otra es una repetición constante. Ahí obviamente estamos ante una conducta, ¿no? Y esto obviamente ya requiere una voluntad permanente en el tiempo de mantener un hecho infractor. Es por eso que este escenario de ese criterio de establecer la graduación de la sanción en función a la continuidad es un punto muy importante, ¿no? Ya en la siguiente sesión vamos a ver lo que corresponde a las infracciones, cómo se determinan en ese caso los hechos instantáneos, los hechos de consumación instantánea, continuada y permanente, y desde cuándo se empieza a computar el plazo para la prescripción. Pero vuelvo a reiterar y enfatizar, es enfocado a la naturaleza del hecho. ¿Es un solo hecho o son varios hechos que están unidos a una misma voluntad? Por tanto, se continúa la acción, ¿no? Ahora, el otro tema también, el otro criterio es el beneficio ilícitamente obtenido, ¿no? Este tiene que ser de carácter objetivo, es decir, no puede tener una potencialidad. El beneficio requiere, en este caso, que sea una mejora en el Estado, que no necesariamente tiene que terminar siendo de carácter económico, ¿no? Como se señala en este caso en el apoyo, ¿no? Que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Tal enriquecimiento, para que pueda ser considerado como una causa agravante, debe provenir de la comisión de la falta, debe ser concreto y no potencial. Por ejemplo, el servidor que presenta boletas adulteradas o inexactas con su rendición de viáticos para hacerse pagar más, ¿no? Van de comisión de servicios, se agendan de algunas facturas, alteran los números y con eso generan en ese caso una formación que obviamente podría ser también calificada como una falsedad genérica. Y esto obviamente, la adulteración y retener dinero de manera ilícita es un beneficio económico que adicionalmente también podría ser considerado beneficio ilícito aquel escenario en donde una persona a través de un determinado hecho obtiene una ventaja, no necesariamente de carácter económico, ¿no? Como dice en la parte final, ¿no? Sin embargo, este beneficio no necesariamente tiene que ser económico, sino que también puede comprender cualquier otra situación que represente una mejora para el servidor, ¿no? De repente acceder a un puesto, o de repente acceder a un premio por información privilegiada, ¿no? Etcétera, etcétera. Son distintos los escenarios. Los antecedentes del servidor. Otro punto también que lo establece la resolución del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? En ese acuerdo plenario, ¿no? Estamos ante un trabajador, el que comete, obviamente, el servidor que cometió la infracción, que tiene un comportamiento bueno o malo. Pues bien, vayamos a ver, ¿no? Es una persona que ha recibido felicitaciones, cumple su trabajo, es eficiente, o es una persona que, de acuerdo a su historial, a su legajo personal, siempre llega tarde, ha recibido sanciones por llegar tarde, ha tenido infracciones, en este caso de otro tipo. Entonces vemos que hay una persona que está, o que tiene una inclinación hacia el incumplimiento, ¿no? Entonces eso también nos determina evaluar frente a quién estamos, ¿no? Y eso no necesariamente para, de repente, imponer una sanción en retaliación o en venganza, sino obviamente evaluar efectivamente el nivel de intensidad que debe tener la sanción que se va a imponer, ¿no? Porque frente a un escenario de un servidor que constantemente comete infracciones, ya tiene varias llamadas de atención, inclusive escritas, y en algunos casos suspensiones, no vamos a sumar una más, ¿no? Ya se entiende de que frente a los antecedentes, amonestaciones escritas, suspensiones, no ha mostrado un cambio de conducta, entonces requerimos un nivel de intensidad mayor. Para eso justamente se hace necesario revisar los antecedentes del servidor. Y lo que les comentaba, ¿no? La subsanación voluntaria, ¿no? El enfoque, de aquí me voy a detener un poco, por ejemplo, de los temas de competencia, es que la subsanación voluntaria tiene o busca
que sean los propios administrados los que obviamente buscando corregir sus conductas puedan subsanar aquellos hechos que han generado infracción y obviamente en su momento si es que se determina o se verifica esta infracción, ellos puedan decir, bueno, esto ya se subsanó, ya se corrigió, ya los efectos ya se subsanaron y por consiguiente la acción del Estado a través del procedimiento de infracción es residual, ¿no? Y ahora, ¿qué sentido tiene sancionar aquello que ya anteriormente ha sido corregido? Entonces, esto va más del lado de en un escenario de la fiscalización, justamente el régimen de actividad de fiscalización que está en la Ley de Procedimiento Administrativo establece el enfoque de promoción de cumplimiento y de identificación y gestión de los riesgos de infracción. Entonces, esto obviamente acarrea también que correspondencia a aquellos administrados que están buscando corregir esos comportamientos porque el riesgo de infracción es permanente, obviamente al subsanar, ya obviamente busquen corregir ese comportamiento y eso va en la línea también de esa fiscalización responsiva, de cumplimiento responsivo en donde el Estado promueve cumplimiento. Consideramos, desde mi punto de vista, que el imponer una sanción, no obstante el administrado haber subsanado su conducta de manera voluntaria y haber eliminado de repente los efectos que generó su comportamiento inicialmente y sancionarlo, pese a ello, no sería coherente con esta promoción o este interés del derecho administrativo en este momento, una parte del derecho administrativo, de querer enfocarse en el riesgo, en la mejora de los escenarios en función a la gestión de riesgo y en promover el cumplimiento, que sean los propios administrados los que puedan autoevaluarse y verificar si es que han cometido una infracción y subsanarla antes de que la autoridad administrativa lo haga. Y si obviamente esto sucede, entendemos de que también esa posibilidad de subsanación, si es que no se ha generado, podría en ese caso también ser evaluada, ¿no? Y como les comentaba, en el caso de la subsanación voluntaria, esta es considerada solamente como un atenuante, ¿no? Ahora, para el tema de responsabilidad funcional, también es considerada un atenuante, pero ciertamente hay escenarios en donde no puede subsanarse. Hay algunos hechos que mantienen sus efectos y esto va a generar que pese al intento o a la corrección de la conducta, los efectos se mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, hay hechos que se pueden subsanar y hay hechos que obviamente permanecen en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los casos de reporte indebido, una persona que es reportada indebidamente ante la central de riesgo de manera incorrecta, obviamente estos reportes que son mensuales, si se corrige la conducta, ya genera un registro, ¿no? Ya es un histórico. Se corrigió hacia adelante, ya no se está reportando, pero el histórico se mantiene. Entonces, un punto en este caso que se señala es que ese tipo de conductas ya no son subsanales porque ya se generó un registro y ese registro no se puede eliminar. Se puede corregir señalando que fue incorrecto, pero se mantiene, ¿no? Entonces, eso obviamente en algunos puntos, para los temas de competencia, se considera como un hecho insubsanable dentro de la variedad que existen, en donde existen también diversos escenarios, ¿no? El reconocimiento de la responsabilidad es otro tema, ¿no? Para los temas de competencia, el reconocimiento, también conocido como allanamiento, o sea, el reconocimiento de los hechos, y el allanamiento, que es otro extremo que va más ligado por el Código Procesal Civil, también obviamente pueden, en el caso de competencia, concluir con el procedimiento y generar que el procedimiento se reduzca para una emisión, una resolución rápida, que es justamente lo que en estos temas de procedimientos de competencia se busca, ¿no? Las controversias entre consumidor y proveedor o entre dos administrados en el mercado tienen un tiempo. El buscar reducir, obviamente involucra que estos instrumentos se puedan poner en marcha para que
si es que es un hecho evidente, quien recibe la imputación pueda reconocer o pueda allanarse el pedido, y eso obviamente genera una conclusión y también las consecuencias que en el caso de competencia podría ser simplemente el cierre de procedimiento y la no imposición de sanción en algunos casos, ¿no? Hay otros en donde sí o sí existe sanciones, como por ejemplo los temas de discriminación, ¿no? En donde sí o sí existe una sanción pese al reconocimiento o al allanamiento. Pero en el caso del procedimiento administrativo disciplinario, este no ha sido considerado por la ley 30057, pero lo cierto es que dicho criterio es un factor que de acuerdo con las circunstancias de cada caso podría tener la sanción a imponer, ¿no? La razón por la cual ante la ausencia de regulación especial aplicamos en este caso lo que establece la ley de procedimiento administrativo, ¿no? La LPAC, ¿no? Principalmente el literal A del numeral 2 del artículo 257 del tubo de la ley de procedimiento administrativo. Bueno, para aplicar este criterio como atenuante se deberá evaluar, por un lado, que una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, el servidor reconozca su responsabilidad de forma expresa y por escrito, y por otro, que la gravedad del hecho infractor no amerite el rompimiento del vínculo laboral, ¿no? Pues si así fuera, no cabría aplicar este atenuante, ¿no? Entonces, estamos en un procedimiento de instrucción dentro del PAD y obviamente frente a la imputación la reconoce. Esto nos reduce el esfuerzo en la investigación, pero ciertamente no podríamos frente a ese reconocimiento aceptar también de que esto ha reducido al punto que ha desnaturalizado el hecho que se está analizando y obviamente ya lo ha cambiado, ¿no? Si es un hecho grave que merece una sanción, digamos, alta, como podría ser la destitución, el tema de reconocimiento no podría ser considerado un alterador de ese escenario, ¿no? En esos casos no cabría aplicar no sería posible aplicar ese atenuante, ¿no? Bien, vamos ahora a un caso tipo, ¿ok? Vamos un poco a ver cómo se ha desenvuelto. Obviamente son casos que han sido seleccionados, nos permiten en este caso ver cómo se ha implementado este tipo de criterios. Hay muchos más, y ya en la etapa final del diplomado se va a proponer algunos casos para que ustedes también puedan ahí establecerlo, que justamente cuáles son los criterios que deben imponerse, estamos ante una prescripción, caducidad, etcétera, etcétera, que justamente ya los estamos preparando para que ustedes puedan aplicar todo lo que se está comentando en estas clases. Bien, vamos al caso número 1. El servidor abandonó sus labores habituales para realizar actividades ajenas a las asignadas. Un caso en donde una persona deja de lado sus labores habituales para realizar actividades ajenas a las asignadas, ¿no? Entre las 9:25 y 10:35 de la mañana de un día X, ¿ok? Periodo en el que el impugnante debía estar laborando, sin embargo, fue captado por las cámaras de seguridad de la entidad participando en una propuesta en contra del director de la entidad, ¿no? Por hoy vemos que la actividad sindical se está nuevamente fortaleciendo y, bueno, este podría ser un caso, ¿no? No es una falta que sancione la inasistencia del servidor, sino su ausencia en el empleo, pero dentro de las horas de trabajo que corresponderían, ¿no? En ese sentido, la entidad ha considerado que el impugnante abandonó sus labores habituales para realizar actividades ajenas a las asignadas entre las 9:25 y las 10:35 del día 7 de febrero del 2017, al participar en una protesta organizada por los trabajadores de la entidad. En este caso, la entidad ha considerado que el video obrante en el expediente administrativo y las imágenes recogidas del mismo evidencian que el impugnante participó en la referida protesta dentro de su horario de trabajo. Esta participación quedó evidenciada encontrándose al servidor responsable, ¿no? A través del video, obviamente, ¿no? Sobre el principio de proporcionalidad, obviamente evaluando los criterios para la graduación de la sanción, el Tribunal de Servicio Civil efectuó el siguiente análisis que vamos a pasar a ver. A ver, ¿cuáles fueron los criterios y cuál fue, del lado izquierdo ustedes ven los criterios que se tuvieron en cuenta y del lado derecho el criterio o el análisis que efectuó el tribunal?
¿Ok? Punto número 1, o literal A, la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Bueno, ciertamente la entidad, señala el tribunal, no ha sustentado con evidencia que la ausencia del impugnante por unas horas de trabajo haya generado una grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, de modo que hubo una inferencia leve en relación con los mismos. Ahora, ocultar la falta o impedir su descubrimiento, ¿no? El impugnante no ha ocultado la comisión de la falta ni ha impedido su descubrimiento, pues obviamente lo que se ha recogido en el expediente, ha aceptado que participó en la protesta en contra del director de la entidad por considerar que ello era su legítimo derecho, ¿no? En ejercicio de su derecho de libertad de expresión, por lo que no negó este hecho. El que la calificación de los hechos entre el impugnante y la entidad difiera no puede ser considerado como un acto que busque ocultar los hechos en sí mismos, sino que por plena observancia del principio de presunción de inocencia debe presumirse que el impugnante estaba consciente de que su accionar no constituía una falta. Ya sabemos que el principio de licitud va obviamente en ese sentido, ¿no? Los administrados actúan en función a que han verificado que su comportamiento, su despliegue es lícito, ¿no? Entonces alguien que diga, oye, pero yo también puedo manifestarme, ese es el caso que se pone, ¿no? Y obviamente lo que aparentemente se habría inferido es que esta situación, este hecho, se configura como una falta, como un ocultamiento, ¿no? Deliberado o que impida el descubrimiento de la infracción. Igual, el grado de jerarquía y especialidad del servidor, ¿no? De los documentos sobrantes en el expediente no se advierte que el impugnante sea un funcionario público, ¿no? Ni que ejerza el liderazgo o encargatura, obviamente sobre la base de los instrumentos de gestión, tampoco podría decir, él es de facto, él es el líder, ¿no? No, tiene que generarse sobre la base de los instrumentos de gestión cierta condición superior sobre cierto grupo de trabajadores, ¿no? De modo que se entienda que no tenía en este caso jerarquía, ¿no? Que suponga una mayor rigidez en la observancia de los deberes y las faltas. Como ustedes pueden apreciar, el tribunal lo que está señalando es de que a más nivel, para los niveles superiores, existe una mayor rigidez y observancia de los deberes, obviamente, que deben cumplirse, ¿no? En el despliegue de la prestación. Las circunstancias en las que se comete la infracción, ¿no? Igual, las circunstancias en las que se cometió la infracción, la falta, no resultan ser tan gravosas en la medida en que no se evidencia que se haya generado el detrimento de las actividades de la entidad o una afectación grave a estas. De repente, no sé, el trabajador formaba parte de otra área que no estaba vinculada al área de atención. Entonces, el hecho de que se haya ausentado, si bien ha afectado, pero no ha sido, pues, no ha sido grave, ¿no? No ha paralizado el servicio, no ha afectado de repente los intereses de la institución, obviamente los actos misionales, no es obviamente una afectación, pero que no ha generado un menoscabo institucional grave, ¿no? Otros criterios de evaluación que seguramente se tomaron en cuenta, la concurrencia de varias faltas y la participación de uno o más servidores, ¿no? En relación a ello, no han concurrido varias faltas, ¿no? Ni tampoco han participado otros servidores en la comisión de la falta, por lo que no se ha presentado una influencia del impugnante sobre otras personas, ¿no? Entonces, el tribunal en este punto va evaluando los criterios del órgano de primera instancia y obviamente va viendo, ¿no? Si es que y existe una correspondencia entre el criterio que se ha utilizado y la evidencia que obra en el expediente. Igual, la reincidencia, la continuidad en la comisión de la falta, el beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso, ¿no? Y del análisis, el tribunal concluye, no se evidencia que el impugnante sea reincidente en esta falta, ni tampoco que la falta sea continua, menos aún obtenido un beneficio ilícito a consecuencia de su falta, ¿no? Entonces concluye, ¿no? Por tales circunstancias, esta sala puede concluir que la sanción de destitución del impugnante resulta desproporcionada
de modo que corresponde imponer una sanción menos gravosa que no afecte en demasía sus intereses. Entonces, en este punto, es importante que ya en la etapa que vamos a ver en la siguiente sesión sobre la impugnación, tengamos presentes estos criterios para que sobre la base de la manifestación o el despliegue o el desarrollo de los mismos en la resolución de primera instancia, el cuestionamiento impugnatorio vaya enfocado a, obviamente, establecer si es que existe una evidencia que pueda ser subsumible en el criterio que respalde la decisión del órgano de primera instancia. En el caso que hemos analizado, la Sala de Tribunal de Servicio Civil ha señalado de que obviamente los criterios que se tomaron en cuenta no resultan evidenciables y por tanto la sanción de destitución que se impuso resulta desproporcionada porque no existe una proporción entre la acción y obviamente la evaluación que hizo el órgano de primera instancia, por tanto, le pide en este caso que emite una nueva resolución, ¿no? O una sanción menos gravosa, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo caso, un poco más digerible, un poco más sencillo, pero que hasta donde he visto se presenta, ¿no? El servidor José Pérez, que presta servicios en la sede Paita, había sido comisionado a la ciudad de Tumbes, ¿no? Para que dicte un curso sobre derecho pesquero al Sindicato de Pescadores de Puerto Pizarro. Del 26 al 30 de enero de este curso, sin embargo, en dichas fechas, José Pérez asistió a un evento internacional sobre pesquería en Ecuador, ¿no? Y dejó de lado la comisión de servicios en la ciudad de Tumbes. Indicaron además que el mencionado servidor habría gestionado los viáticos para poder, obviamente, trasladarse hasta Tumbes, pero, obviamente, no se quedó ahí. Como parte de las investigaciones realizadas por la Secretaría Técnica, se ha logrado recabar el movimiento migratorio del señor Pérez, lo que evidenció que en las fechas de su comisión de servicios, él no estuvo en Perú, sino estuvo en Ecuador, y valiéndose de la comisión de servicios, que se le encargó como parte de sus funciones, ¿no? Se aprovechó en este caso de los viáticos que se le brindaron y con esos viáticos se fue a Ecuador y dejó de lado su comisión de servicios en Tumbes, ¿no? No obstante ello, el señor Pérez presentó su rendición de cuentas por gastos como si hubiera estado en la ciudad de Tumbes, ¿no? Cobrando indebidamente de Fondepes la suma de 1.647 soles por viáticos y gastos de mobiliario. Además de lo señalado, el mencionado servidor tramitó la entrega de los certificados de capacitación que emite la entidad a favor de los pescadores que supuestamente llevaron el curso, ¿no? Cuando todos saben que, y de lo que les he comentado, de que este curso no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, por los hechos expuestos, la autoridad administrativa impuso al servidor la sanción de destitución. Les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con la sanción de destitución? ¿No? Sí, es grave, obviamente, ¿no? Hay una persona que ahí sí ha tenido una voluntad, ¿no? En el anterior caso, podríamos asumir que la persona, como lo ha manifestado también el tribunal en su resolución, tenía una conciencia o percibía que el expresarse por algunas horas en contra de repente de su superior formaba parte de su derecho y obviamente todos los elementos que se han analizado previamente dan como resultado de que obviamente la sanción de destitución era muy gravosa y obviamente no correspondía, pero en este caso el hecho ya connota un interés por ocultar, ¿no? Aparentar, querer en este caso regularizar inclusive una situación ilícita, ¿no? Él va, gasta, sale y para aparentar una situación regular, tramita los certificados, en este caso, los entrega, seguramente por ahí también se consiguió algunas facturas, ¿no? Para sustentar sus gastos, porque obviamente los que hubieron en Ecuador no podrían presentarse, porque obviamente no tienen los requisitos de carácter tributario que se necesitan, los comprobantes de pago en el Perú, pero toda esta situación ya evidencia una voluntad infractora, ¿no? No podríamos decir que es negligente, ¿no? Ahí hay un dolo, ¿no? Entonces, en este caso, se le impuso una sanción de destitución. Veamos qué dijo el tribunal.
El tribunal analizó la proporcionalidad de la sanción y señaló lo siguiente, ¿no? Siendo así, en el presente caso, observamos que la conducta imputada al impugnante constituye una grave afectación a los intereses generales de la entidad, concretamente sus recursos públicos, pues el hecho de haber cobrado indebidamente la suma de 1.647 trae consigo un perjuicio económico. Punto número 1, ¿no? Sí se ha beneficiado ilícitamente, ¿no? Segundo, asimismo, trae consigo una afectación a la imagen institucional de Fundepes debido a que el impugnante otorgó certificados de participación a 13 personas respecto a un curso que en la realidad de los hechos no se dictó en las fechas establecidas, valiéndose para ello de sus funciones como capacitador. Ejerció ahí desplegó ahí parte de sus facultades, ¿no? En su condición de capacitador, utilizó los recursos, las facultades, el acceso que tiene obviamente a la emisión de estos documentos, en exceso de sus facultades obviamente, y los entregó. Entonces ahí vemos que también no solamente en la afectación y el beneficio económico, sino también en el ejercicio de esa función que tiene a su cargo, él conocía más que nadie que no se puede entregar certificados cuando no se ha brindado un curso, ¿no? Entonces eso obviamente ya también lo pone en una situación más gravosa, ¿no? Se debe sumar el hecho de que el impugnante nunca comunicó al Fundepes respecto a la cancelación del curso, ¿no? Lo ha ocultado, ¿no? Continuación, constitución, organización y gestión de MIPES, ¿no? Sino que aprovechándose del permiso otorgado, decidió viajar al país de Ecuador a participar de otra asamblea, utilizando para ello incluso los viáticos otorgados para el dictado del curso en mención, los cuales han sido devueltos por el impugnante recién en el mes de julio, es decir, luego de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, en este punto también, y es una percepción que muchas veces se tiene, ¿no? Bueno, como es un tema económico, entonces devuelvo el dinero y con eso desaparece la afectación económica. ¿Me están de acuerdo? No. En algunas ocasiones yo también he escuchado ese tema por parte de algunos administrados sobre los temas de determinación de responsabilidad funcional, ¿no? Si hay un tema de perjuicio económico, pues se devuelve. Bueno, eso podría, en este caso, en algunos escenarios, siempre y cuando sean anteriores a la imputación de cargos, ser considerado como atenuante, como ya lo hemos señalado. Pero en este caso, esta acción de devolución se genera como consecuencia del inicio del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces él ya sabía que lo que había hecho estaba mal y para intentar revertir la situación, ya no en una subsanación, sino buscando reducir, digamos, el impacto que va a tener la sanción, busca atenuarla, ¿no? Con la devolución del dinero, ¿no? Tampoco vemos que ha reconocido, ¿no? Pero igual, el hecho de que esté devolviendo podría implícitamente asumirse, obviamente, como un hecho, una afirmación, ¿no? Bajo la teoría de los hechos propios, ¿no? Ya actuó, ¿no? En correspondencia a una acción, en este caso está devolviendo, obviamente está aceptando, ¿no? En cierto punto. Por otro lado, se debe analizar el hecho de que el impugnante, al presentar la rendición de gastos, adjuntó boletas de pago por consumo en la ciudad de Tumbes, cuando en la realidad de los hechos nunca realizó dichos gastos, como les comentaba, ¿no? Pues viajó al Ecuador y presentó con la finalidad de cobrar los 1.647, ¿no? Entonces ha adulterado documentos o ha conseguido documentos para aparentar una situación. Esta situación, a criterio de esta sala, justifica la sanción impuesta al impugnante, ya que el hecho reviste gravedad por no tratarse de un simple incumplimiento de deberes funcionales, sino de un acto que atenta contra los valores que exige el servicio público, como es la probidad e idoneidad en el cargo, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta de que ya el tribunal, la ley del sistema del Servicio Nacional de Control, la última, ya establece que no existe responsabilidad por infracción a los principios, ¿no? Entonces aquí sí tendríamos que ser bien claros en señalar cuál es el incumplimiento que se ha generado y no necesariamente de que descanse en un principio, ¿no? Como aquí lo estamos viendo, ¿no? Como es la probidad o idoneidad. Bueno, si son valores efectivamente que son implícitos a las obligaciones, pero
entendemos que ya estos hechos están establecidos en un documento de gestión, de repente en el manejo de viáticos, en la directiva para la devolución de los viáticos, también en el despliegue de las acciones de capacitación, en la prohibición de desvío, de destino, ¿no? Entonces hay una serie de obligaciones que entendemos que también han sido materia de imputación por el órgano de primera instancia, ¿no? Entonces, frente a esta situación, la subsanación dentro del procedimiento no podría alterar la naturaleza del hecho que hemos analizado y por consiguiente no podría ser puesto un atenuante porque efectivamente esto no se ha efectuado hasta antes de la notificación de imputación de cargos, no ha sido voluntario y por consiguiente, muy por el contrario, se ha pretendido ocultar y aparentar una situación distinta a la realidad. ¿Ok? Entonces la sala aquí sí también concluye como el órgano de primera instancia en que corresponde una sanción de destitución y en consecuencia validó los criterios que estableció el órgano de primera instancia. Bien, señores, eso ha sido el material que he preparado para el día de hoy. Espero haber sido claro y espero haber contribuido también con los conocimientos que ustedes tienen sobre estos temas. Quedo a su disposición ahora para las preguntas que pudieran existir. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados participantes. Ahora sí, les toca a ustedes. Pueden activar sus cámaras, levantar su manito y a realizar las preguntas que sean, bueno, referentes al tema. Por favor, sí, me confirman. Pero eso sí, ya les hacía mención, siempre activando su cámara, ¿sí? No se le vea a Neilin, no se vea a Martín tampoco. Tienen que tener activos sus cámaras, estimados participantes, si no damos por culminado el presente evento académico. Por favor, a ver, para verlos en estos momentos. Listo. Manix Cayata, buenas noches. Adelante, por favor, está activo su audio. ¿Puede hablar? Su audio ya está activo. Creo que su audio está fallando, entonces damos pase a Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la exposición muy buena. Solamente una reflexión más que preguntas, y no sé hasta qué punto es un mito, pero yo conozco varios casos de cerca, he trabajado casi toda mi vida en el sector público, de personas que han hecho mal uso de los recursos. Una persona estuvo metida en cuestión de tráfico de madera, porque yo he trabajado en temas de conservación, bosques, y después en cuestión de recursos no renovables como hidrocarburos y electricidad. O sea, entonces personas que tenían, se les había detectado malos manejos con los viáticos, una serie de irregularidades, y sin embargo estas personas consiguieron ser repuestas, y no ha sido solamente un caso, han sido como 4 o 5 casos que conozco de cerca. ¿Qué puede haber pasado ahí? Y ahí hay una cuestión que dice que como es el Estado siempre pierde los procesos. Es un comentario nada más, una reflexión que quisiera escuchar su opinión. Sí, bueno, habría que ver, no se olviden de que también el procedimiento tiene las formalidades y muchas veces, si bien el fondo encuentra el sustento, pero en la formalidad y en su incumplimiento puede desencadenar una nulidad, ¿no? Entonces, he visto también algunos casos en donde por prescripción, caducidad e incumplimiento en las formalidades, el Poder Judicial declara la nulidad y retrotrae todo, ¿no? Y si ya estamos fuera del plazo, entonces prácticamente esa persona regresa. En sí, habría que ver caso por caso, pero sí, efectivamente también tengo esa percepción de que a veces, bueno, ya funcionarios de repente con años, podríamos inclusive un poco pues, ser observable, ¿no? Que en esos casos que son críticos se cometan de repente algunas omisiones en la formalidad que puedan después ser utilizadas para una sanción de nulidad por parte del órgano judicial. Pero bueno, también comparto la misma impresión, ¿no? No todo es correcto, ¿no? Hay algunos escenarios que también generan este tipo de percepciones de que hay hechos que deben ser sancionados, pero que nada, ¿no? O sea, hay una especie de regularización que genera una mala impresión en el PAD, ¿no?
Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Hitter, sí, adelante, por favor. Está activo su audio. Doctor, muy buenas noches. Le saluda Hitler Castillo. Quisiera hacerle una consulta dentro de su experiencia. Si, por ejemplo, se le puede abrir proceso administrativo sancionador a una persona que dentro de la cadena jerárquica, por ejemplo, así un caso concreto, un trabajador solicita un pago de un sepelio por fallecimiento de un familiar, pero la ley dice no, que no se le debe pagar hasta que salga un reglamento ya. Pero sin embargo, este trabajador solicita su pago. Se lo solicita el director de una entidad. El director de la entidad, como no conoce las normas, le consulta al asesor legal. Y el asesor legal, bueno, se equivoca en las normas y dice, sí, hay que pagarle al señor. Entonces el director suscribe una resolución directorial y a partir de ello desencadena todo un trámite administrativo. El director lo pasa a recursos humanos, desde recursos humanos lo pasa al administrador, el administrador se lo envía al jefe de presupuesto, el jefe de presupuesto le da certificación presupuestal y por último acaba el tesorero y el tesorero le paga. Dentro de una investigación de control por parte del órgano de control, entonces encuentra que hay un problema hoy. Hay una mala interpretación de la norma de parte del asesor legal y producto de ello el director, bueno, ha emitido una resolución directorial. Pero, en este caso concreto, a la persona que dentro de toda esa cadena hay una oficina de remuneraciones, ¿ya? Esta persona hace un cálculo, bueno, sí se le debe pagar, ¿ya? Pero dentro de esa cadena, ¿se le puede abrir proceso administrativo a esa persona que simplemente acató una resolución directorial con una opinión legal, bueno, equivocada? Quisiera saber si me puede dar una orientación sobre ese tema. ¿Se le Mi puede abrir percepción inicial es que obviamente quien tiene el beneficio y lo solicita no controla la demás secuencia de procedimiento. Como bien lo ha detallado, ha seguido una serie de, ha seguido el procedimiento que entiendo ya está establecido internamente a través de los instrumentos de gestión y se ha generado el resultado. Como bien lo ha detallado también, el informe de control ha determinado que la aplicación de la norma ha sido incorrecta y de repente no se han tenido en cuenta algunos criterios o en todo caso requisitos previos, pero quien solicitó, desde mi punto de vista, obviamente no podría atribuirse un incumplimiento de una obligación porque él tiene el beneficio y sí de repente a los que en su momento de repente no advirtieron la omisión, obviamente podrían ser pasibles de un procedimiento. Y bueno, en el caso de la acción de control de la Contraloría, obviamente dependiendo de si es mayor a 8 bits, podrían de repente ser pasibles de un procedimiento de determinación de responsabilidad funcional y si no, obviamente ya pasará al PAD de la entidad, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Damos paso a Neilin. Buenas noches. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor. Felicitarle por la ponencia que nos ha brindado en esta noche. Mi pregunta va, si es que el administrado tiene una notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador, digamos, en una fecha, para que haga sus descargos correspondientes. Y después de esa fecha pasa un año todavía para que se le solicite, pues, para que dé su informe oral. ¿Existe la prescripción o la caducidad? ¿O cuál es el plazo de un acto para que pueda proceder una prescripción o una caducidad? Eso ya podríamos aproximarnos a un tema de prescripción, ¿no? Me comentó, lo entendí bien, notificaron el inicio del procedimiento del PAD, ¿no? Sí, doctor. Sí, si Sí. notificaron el inicio del PAD y pasó un año y no se resuelve, pues ya prácticamente está prescrito. Y la prescripción, doctor, disculpe, ¿se solicita por escrito y se oraliza No, igual que en lo penal? ¿O cómo no, es no, su no, prescripción? no. Nos pasa lo mismo en los PAS, ¿no? Ya la autoridad pierde la facultad para imponer sanciones.
transcurso del tiempo extingue esa facultad y ya inclusive si alguien impone una sanción estando en un plazo de prescripción, también podría en este caso ser observable, ¿no? Porque se entiende de que la autoridad al momento de emitir el acto administrativo tiene que verificar la concurrencia de todos los requisitos. Uno de ellos, obviamente, la competencia. Y la competencia no solamente es por el tema de especialidad, sino también por el tema del tiempo, ¿no? Somos competentes ahora para emitir este acto que ya tiene, desde que se notificó el inicio del PAD hasta la fecha, más de un año. La sanción ya es clara, ¿no? Está prescrito, entonces ya no puedo, y obviamente la resolución sería resolver la prescripción y iniciar en este caso o derivar el documento para que se determine la responsabilidad de quien generó la infracción, ¿no? En este caso la prescripción, que es lo que de repente muchos por ahí tratan de evitar, ¿no? Y por eso es que de repente no, cuando un expediente ya está prescrito, tiene que elevarse el superior para que así lo determine, y obviamente también el superior derivará el documento al área correspondiente para que se efectúe la determinación de en qué etapa se generó la prescripción, quién generó la infracción, la prescripción o cómo se generó la prescripción, y se determine la responsabilidad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Jonathan, adelante, por favor. Una pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, respecto al secretario técnico, no, al secretario del PAD, ¿no? Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en muchas oportunidades se ha podido observar que estos recomiendan el inicio de un procedimiento administrativo y en otras también recomiendan su archivo, ¿no? Si bien es cierto, como señala la norma, estos tienen carácter de una opinión, un apoyo al órgano instructor y sancionador. ¿Qué sucede con estas personas que, a pesar de las pruebas, de las evidencias que existen, ¿no?, en una denuncia, el secretario técnico archiva estas denuncias, a pesar de todas las pruebas objetivas que hay? ¿Queda ahí, doctor? ¿O se le puede denunciar? ¿Se puede hacer algo a través de esta denuncia? Porque he podido observar que en muchas entidades estos secretarios técnicos archivan muchas denuncias, ¿no? He pedido por ley de transparencia, he visto, he analizado, y hay pruebas para mí, ¿no?, contundentes que ameritarían, así como hemos visto en los casos que usted ha expuesto. Sin embargo, estos secretarios técnicos archivan la denuncia. ¿Qué se podría hacer en estos casos? ¿Ante quién denunciar o qué sanción podrían recibir ellos? Porque ellos prácticamente lo que señalan es: yo solamente opino, soy órgano de apoyo. O sea, esa sería mi duda, doctor, respecto a ese aspecto. Gracias y excelente ponencia, muy amable. Gracias, muchas gracias. Gracias por la pregunta, interesante. Sí, efectivamente, un recurso que podría emplearse es emitir una comunicación al órgano de control para que determine el cumplimiento de los requisitos que dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios están a cargo de los órganos de instrucción, en este caso, ¿no? No olvidemos que la acción de cumplimiento por parte del órgano de control verifica el cumplimiento de las formalidades legales. Entonces eso se les habilita la posibilidad de poder verificar que en todos los procedimientos administrativos se estén cumpliendo con los parámetros de la regulación establecidos, ¿no? Si es que, como usted lo comenta, hay 1, 2 o 3 expedientes que están evidenciando un incumplimiento, ya sea podríamos decirlo, ¿no? Qué raro, qué casual que los procedimientos estén prescribiendo, ¿no? Cuando de repente no hay mucha carga. Entonces, ¿no será que de repente queremos generar esa situación? Entonces, eso obviamente tiene que corregirse, y es el órgano de control, a través de estas acciones de cumplimiento, que podrían determinar a través de una recomendación o un hallazgo la corrección o también la determinación de responsabilidades, principalmente disciplinarias, o en algunos casos de repente de otro tipo, penales podrían ser, de quienes están a cargo de los PAD, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase a Yasmita. Adelante, Yasmita, puedes realizar tu pregunta. Doctor, buenas noches. La consulta era respecto, doctor, al tema de, en época de pandemia, había la licencia, uno era el trabajo remoto, y decían que si no se podía aplicar de acuerdo al cargo que ocupaba el trabajador, correspondía la licencia con goce de deber. La
pregunta es, doctor, en el caso de que la institución no, o sea, hubiera dado la licencia a los trabajadores, pero sin emitir ninguna resolución, ¿no? De esta licencia, y han habido trabajadores que sí han solicitado, ¿no? La licencia como corresponde, ¿no? Por la vía legal, ¿no? Solicitar la licencia, ¿no? Para poder generar una resolución, ¿no? Y evitar problemas posteriores. Y justamente a esas personas que han solicitado, ¿no? Mediante documento la licencia, por estar en el grupo con factores de riesgo, ¿no? Ya sea por diabetes, hipertensión u otros, ¿no? Y se les ha aperturado un proceso administrativo disciplinario por abandono del trabajo. Entonces, supuestamente están aperturando los procesos por 7 meses o por 1 año de abandono. En todo caso, y a esas personas normal se les ha estado pagando hasta la fecha de la notificación de la apertura del proceso administrativo, ¿no? Entonces, la jefa de personal les ha sugerido de que renuncien para que el proceso se archive, ¿no? Obviamente que nadie ha hecho caso de esta sugerencia y ahora están en un proceso. Doctor, la pregunta es, ¿la falta acá es de la institución o del trabajador? ¿Y qué medidas podrían tomar los trabajadores porque no están laborando, ¿no? Y una consulta, una pregunta que me genera, los trabajadores hicieron el pedido a través de un correo electrónico o alguna constancia a través de la cual se evidencia ese pedido para la aplicación de trabajo remoto. Sí, solicitudes, doctor, solicitudes, y cuando han pasado por el médico, ¿no? Porque ha sido previa evaluación y una serie de requisitos que les han pedido, como son informes médicos de especialistas y de salud, ¿no? Emitidos por salud y de especialistas. Les dijeron que dependía de su jefe inmediato, ¿no? Si hacían el trabajo remoto o la licencia con goce, ¿no? Entonces, ellos no han estado realizando el trabajo remoto, ¿ya? Pero normal les han estado pagando porque había la opción de que si tu trabajo no configuraba para realizar el trabajo remoto, correspondía a la licencia con goce, ¿no? Para posterior devolución de las horas que se habían dejado de elaborar, es lo que decía la norma. Bueno, ahí sí está interesante y lo último que agregó de que no estaban desarrollando el trabajo remoto, eso sí no ayuda mucho. Igual habría que ver el escenario completo porque podríamos asumir que habiéndose solicitado, evaluado y de repente aceptado y hasta en cierto punto pagado, la remuneración, el colaborador, servidor, tuvo la impresión de estar dentro de obviamente una dirección y podría decirse inclusive que se generó una confianza sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Consideraba de repente que estaba en lo correcto, pero también el punto que no ayudó mucho es lo que usted al final señaló, ¿no? No estaban trabajando en realidad. Todos, bueno, me recuerdo que en pandemia el trabajo remoto involucraba una prestación que muchas veces era controlada a través de los reportes de actividades diarios, principalmente el avance en los entregables y obviamente la corroboración de ello, ¿no? Entonces, si eso no ha habido, ahí tendríamos que ver el escenario completo para ya ver el contexto final y poder evaluar si existe o no, pero de lo que me comenta, habría de los dos lados. O sea, va a hacerse presente la palabra más usual de los abogados, ¿no? Depende, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase a Brian y cerramos la presente sesión de clase. Adelante, Brian. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Disculpe, ¿se me escucha bien? Lo que pasa es que estoy saliendo de una complicación respiratoria, no sé si tengo la voz apagada. Sí, No sé si me no, escucha está bien. ¿Sí? Escucha. Gracias, doctor. A ver,
Mire, yo le quiero hacer una consulta, quiero pedir su opinión acerca de una situación en algunas instituciones públicas que siguen PATS, pero de procedimientos especiales, no específicamente de la Ley de Servicio Civil. Porque en la Ley de Servicio Civil me parece que las funciones de cada órgano, instructor y sancionador, están, de hecho, bastante claras y hay jurisprudencia por demás. Sin embargo, en otras instituciones públicas que tienen procedimientos PAT especiales, ¿no? Dígase la ley de la carrera fiscal, la ley de la carrera judicial, entre otros, por ejemplo, ¿no? Que también tienen órganos nuevos, digamos, las autoridades nacionales de control. Bueno, ahí están habiendo problemas. O bueno, tal vez de repente yo soy muy garantista y bueno, también justamente por eso quería su opinión, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? Los órganos sancionadores, un órgano sancionador están básicamente ignorando toda la investigación del órgano instructor y hacen su propia investigación, ¿no? Yo tengo entendido, bueno, por la 27444, que obviamente el órgano sancionador está habilitado para hacer algunas situaciones complementarias, ¿no? A todo lo que ha sido la investigación del órgano instructor. Sin embargo, yo lo que estoy observando es que lo que está sucediendo es que ahora el órgano sancionador, digamos, ignora, ¿no? La investigación instructora y esa es la suya propia, ¿no? En todo el sentido de la palabra, me refiero a nuevos descargos, nuevas actuaciones probatorias, todo, ¿no? Todo. Digamos, es un proceso 2, ¿no? Y lo que dijo el órgano instructor, pues, como bajo el argumento de que no es vinculante, bueno, que tampoco es tan así, ¿no? Me refiero a, ¿no? A veces se cambia la calificación de los hechos, o los hechos se archivan por un lado, pero luego cambian para otro, suben la calificación de las infracciones de leves a graves, varias cosas, ¿no? Entonces, yo quería justamente, doctor, su opinión. Esto que está, bueno, si es que en general, ¿no? Un órgano sancionador actúa de esta manera, ¿no? Hace su nueva investigación. ¿Esto es factible, o es correcto o es cuestionable, doctor? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, nuevamente va a depender de los casos. La pertinencia, la utilidad, la veracidad y la corroboración de los instrumentos probatorios es fundamental en la etapa instructiva para poder tomar una decisión. Y en ese punto, como bien lo comenta, no podríamos estar repitiendo las actuaciones cuando ya existen los documentos, ¿no? Podría ser inoficioso, podría ser un despliegue, en este caso, inoficioso de recursos que recargan más la carga procesal, pero si es que hay un sustento, hay una justificación señalando de que se necesita corroborar porque de repente hay un documento, hay un instrumento que si bien existe en el procedimiento, no ha sido corroborado o no se ha pedido en este caso el documento original o los motivos que hubieren que sustentan la necesidad de esas actuaciones, pues es evidente que sí es válida la ampliación o la corroboración o la necesidad de actuar nuevos instrumentos probatorios, pero si es solamente descartar todo para volver a repetir lo que ya está, sí eso podría ser observable. Igual, no compartiría una posición en ese sentido, ¿no? De volver a hacer todo porque considero que lo que se hizo anteriormente está mal y voy a hacerlo todo. El procedimiento, no olvidemos que el procedimiento administrativo es único, ¿no? Entonces, no podemos generar 2 o 3 procedimientos, ¿no? Es uno solo y sobre eso, obviamente, los instrumentos que ya obran no pueden volver a actuarse porque ya existen. Ya no hay en ese caso una necesidad y por consiguiente, salvo que sea una corroboración o una verificación de la veracidad de los documentos, lo demás, hacerlo nuevamente es innecesario, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Marcos Lipa.